Buenos días para todos. En esta oportunidad traigo un ejercicio de las pruebas saber del grado séptimo de años anteriores. Este ejercicio dice lo siguiente. Carlos tiene 4 rutas para ir desde su casa al supermercado. Las longitudes de estas son: ruta 1, 1,7 kilómetros. Ruta 2, 1350 metros. Ruta 3, 16 hectómetros. Ruta 4, 24.500 centímetros. La pregunta es la siguiente. ¿La ruta más corta es la A, la B, la C o la D? Entonces veo el ejercicio y me ponen a comparar 4 distancias, pero me las dan con magnitudes diferentes. En la ruta 1 me dicen que son kilómetros, en la 2 metros, en la 3 hectómetros y en la 4 centímetros. Y yo veo pues, que comparar esos valores, no, difícil, muy difícil. Para esto, yo recuerdo que tenemos una tabla métrica o tabla para conversión de medidas de longitud. Esta tabla tiene una característica, es la siguiente. La base de esta tabla es el metro. Y el metro, las unidades que quedan a mano derecha seguiría el centímetro, después el decímetro, perdón, después el centímetro y después el milímetro. Las que quedan a mano derecha del metro. Y las que quedan a mano izquierda, decámetro, hectómetro y kilómetro. Entonces vamos a utilizar esta tabla para la conversión de unidades de longitud, de medidas de longitud. Entonces, en primer lugar, vamos a ubicar este número 1,7 kilómetros que corresponde a la ruta número 1. Entonces observo que este es un número decimal, 1,7. Entonces lo voy a ubicar dentro de esta tabla métrica. Para eso hago lo siguiente. Yo sé que el 1 que hay antes de la coma corresponde a kilómetros. Entonces lo coloco acá. 1, y después coloco el número que está a continuación. Aquí vendría el número 7. Ya coloqué ese número, 1,7. En este caso puedo hacer lo siguiente. Esta coma ya no me sirve de nada, ya ubiqué el número, ya puedo borrar la coma, porque es un número decimal. Voy a ubicar el número de la ruta número 2, que corresponde a 1350 metros. Recordemos que este punto, a diferencia de la coma anterior, este es un número entero. Este punto me indica que el número anterior es una unidad de 1000. Y sé que el número 0 corresponde a metros. Entonces coloco donde dice metros, la columna de metros, coloco el 0. Porque ese corresponde a metros. El número anterior a ese, que es el 5, lo coloco en decámetros. El número anterior al 5, coloco el número 3, corresponde a hectómetros. Y el número anterior a ese es el número 1, que correspondería a kilómetros. O sea, ya ubiqué el número 1350, que corresponde a la ruta número 2. Ahora voy a colocar 16 hectómetros. Yo sé que el 6 corresponde a hectómetros. Entonces lo coloco aquí en la tabla métrica, el número 6. Después coloco el número 1. Este número 1 correspondería a kilómetros. Y por último voy a colocar 24.500 centímetros. Entonces el 0, el último 0 corresponde a centímetros. Me vengo para la tabla, coloco ese 0. El número anterior a ese 0 es otro 0. Ya ese 0 corresponde a decímetros. El número anterior al 0 es el número 5. Ya correspondería a metros. El número anterior al 5 es el 4. Corresponde a decámetros. Y el número anterior al 4 es el 2, que corresponde a hectómetros. Listo. Ya hice un primer paso. Colocar los números en la tabla métrica.
Pero veo y yo digo, ¿cómo voy a comparar números que no son, tienen diferentes eh, valores de magnitud? Hectómetros, este termina en hectómetros, este en metros, este en hectómetros y este en centímetros. Entonces, para eso, la tabla tiene una propiedad. Puedo agregar ceros para igualar el valor de las cifras que tiene cada número. Entonces, por ejemplo, en el primero, tengo el número 1 y el número 7. Puedo agregar ceros para la derecha. ¿Hasta dónde lo voy a agregar? Observo los 4 números y observo que el último número tiene cifras hasta centímetros, que es el número con un valor menor, corresponde a centímetros. Entonces, el primer número puede agregar ceros hasta centímetros. Entonces lo llevaría un 0 para acá. Puedo agregar otro 0 aquí en metros. Puedo agregar ceros en decímetros y puedo agregar 0 en centímetros. Lo mismo hago con el segundo número. Puedo agregar ceros aquí en esta parte y puedo agregar ceros en esta otra parte. Lo mismo con el tercer número. Si agregar ceros, uno acá, otro acá, otro acá y otro aquí en esta parte. Ahora sí puedo comparar los números. Entonces recordemos lo siguiente. La pregunta es, ¿la ruta más corta es la? Corresponde a la ruta 1, a la 2, a la 3 o a la 4. Cuando me vengo para la tabla métrica, observo los números. Entonces miraría el primer número. Entonces, en este caso, todos estos números los voy a observar desde la última magnitud, desde centímetros. El primer número vendría siendo 170.000 centímetros. El segundo número corresponde a 135.000 centímetros. Centímetros porque es la última, el 0 corresponde a centímetros. El tercer número, 160.000 centímetros. Y el cuarto número, 24.500 centímetros. Aquí ya sí puedo comparar los números. Y observo que el último número es el número de menor valor. O sea, la ruta más corta sería 24.500. Por lo tanto, la ruta más corta es la respuesta D. Muchas gracias.